Enrique Vilamatas, ¿confiesas que es el libro que más has tardado en entregar y en corregir? ¿Por qué? Por la pandemia, por un lado, lo escribí durante los días de encierro pandémicos. Después hubo una parada cuando ya casi había terminado el libro, provocada por algo que prefiero evitar el eufemismo, y tengo que decir que fue un trasplante de riñón, sobre el que ya comuniqué esto al país el sábado pasado, y sobre lo que no voy a entrar en más detalles porque no tiene sentido. Recuperado de este trasplante, reanudé el trabajo en la novela, y por eso ha tenido dos partes la redacción, ¿no? La segunda ha sido, como suele pasar cuando vuelve sobre un tema, un texto, ha sido superior a la primera, porque hay que corregir mucho siempre en las novelas, y ha ido muy bien. Y insistías en esa entrevista del País que mencionabas en la cuestión de renacer, que hay algo en el propio personaje. No hay. No hay nada. De que renace, sí. Y tú también renaces. O sea, quiero decir, hay algo en el libro de ese estado vital. Sí, quiero aclarar que no, en el libro no se habla de renacimiento, ni menos de enfermedades, etcétera. No, es cierto. Lo que pasa es que se ha producido un poco una combinación diabólica entre las dos cosas que no existe. Sí, es verdad que se habla al final de elevarse, pero me refiero a los, por ejemplo, a los emigrantes sirios cuando llegaban a una playa y caían en la arena, y que todo consistía en levantarse. Y el libro termina en el 2015, después del atentado de París, del atentado yihadista parisino en el Bataclan, y con una imagen que había visto en vídeo de un joven de los atacados en el Bataclan, que estaba en el hospital y que intentaba levantarse de la cama, y aquí había un paralelismo con lo que me pasó a mí después de la operación, pero simplemente es una coincidencia. Hablaba de elevarse, pero de elevarse físicamente del lugar donde estás tendido. Y con estos dos ejemplos muy distintos, el del inmigrante que llega a la playa y del cansancio cae en la arena, y el caso de Bataclan, que es otro. Hay muchas cosas en Montevideo que es maravilloso, porque el lector entramos, sí, y vamos fluyendo y dejándonos llevar por una serie de vivencias, de pensamientos que van dando, no sé, como muchos sentimientos al propio lector. A mí me da la sensación de que hay una disección de la ambigüedad, y yo quería preguntarte si la ambigüedad es quizá el adjetivo o la palabra que más nos describe ahora mismo como sociedad. Sí, por supuesto, y el libro en realidad es un tratado de la ambigüedad, lo cual representa mucha dificultad para expresar la ambigüedad. Esta palabra empecé a trabajar sobre ella cuando me invitaron a un extraño congreso en Suiza, en St. Gallen, que tenía otro nombre, Fronteras, Nubes y Fronteras, pero venía a ser el congreso para mí de la ambigüedad, porque era de lo que se iba a hablar, y de hecho así me lo explicaron al principio. Claro, en Nueva York me encontré con un amigo que también iba a ir a ese congreso, y mientras caminábamos por Manhattan yo le dije, estamos los dos invitados a este congreso de la ambigüedad, y mientras hablábamos de esto le dije una frase que tiene que ver con San Agustín, ¿no? Cuando le preguntaban por el tiempo, que si me lo preguntan lo sé lo que es, pero no lo sé explicar, ¿no? Y entonces digo, yo la ambigüedad la tengo muy clara, sé lo que es, pero al mismo tiempo la misma ambigüedad me impide definirla, describirla. Y cuando se escribe una novela como la que he escrito, Montevideo, la ambigüedad reina por todas partes. Hay hechos que tienen diversas explicaciones y que el lector tiene que elegir, si es que se puede elegir. En fin, planea sobre todo el libro, sobre Montevideo, sin duda. Y planea también Cortázar. Hay mucho de Cortázar en la novela. ¿Por qué? ¿Qué tiene el cuento de La puerta condenada que le interesa tanto para dedicarle tanto espacio en la novela? Bueno, lo utilizo como motor de investigación. Una novela siempre, en realidad, hay un detective de alguien que busca algo, y eso atrae más al lector porque hay la búsqueda de algo. En mi caso, esta búsqueda empezó hace mucho tiempo porque una amiga argentina me explicó que habían dos cuentos, uno de Bioy Casares y otro de Cortázar, escritos en el mismo hotel, que pasaban en el mismo hotel y que estaban escritos al mismo tiempo sin ellos saberlo. Y de ahí que tomé nota del hotel, un hotel muy discreto, sin relieve, el Hotel Cervantes, en una calle perdida de Montevideo,
Y tiempo después investigué sobre este hotel. Estaba en casa y con internet me dije, voy a ver cómo es este hotel por dentro y qué ocurre. En fin, hay una historia muy interesante en el cuento de Cortázar, que es el... Y me propuse un día ir a Montevideo y escribí, si un día voy a Montevideo, trataré de ir al Hotel Cervantes. Y nada, cuando fui al Hotel Cervantes, cuando estaba en Montevideo hace 5 años, pedí en el hotel ver la habitación y me dijeron, como si fueran unos conjurados, que no se podía ver. Yo creo que eran unos conjurados que querían que se recordara que había dormido allí Carlos Gardel, pero nunca Cortázar, al que tenían menos consideración, supongo, no sé. En todo caso, no pude ver la habitación y regresé, pero sí vi el hotel en su situación actual. Y bien, fue un trabajo pensé de repente, voy a ir otra vez a Montevideo y voy a pedir la habitación y voy a ver qué pasa si uno abre la puerta condenada, que es donde sucede todo el misterio del cuento, que es un cuento atractivísimo por otra parte. Me situé en el hotel, frente a la puerta condenada, que estaba escondida detrás de un armario, y me dije, ahora estoy en lo real, es decir, en un hotel real que se llama Cervantes, en la habitación de un cuento de Cortázar. Estoy entre la realidad y la ficción de una forma clarísima, ¿no? Y voy a ver qué hay, porque había una crítica argentina, Beatriz Sarlo, que dijo que en la puerta condenada estaba el punto en el que se cruzaban tanto la realidad como la fantasía de Cortázar. O sea, la mezcla famosa entre ficción y realidad. Y fui en busca, como unas aventuras que fueran en África, pero ahí, digamos, en busca del punto exacto en el que estaban mezcladas estas dos, realidad y ficción, abrir un poco la puerta que estaba entreabierta y ver qué había en la otra parte. Que me parece fascinante, esa historia. Quería preguntarle también, porque se dice, ¿no?, en la novela, te has convertido en un escritor al que las cosas le pasan de verdad. En este momento en el que hay mucha autoficción, yo quería preguntarle si se está abusando de la literatura para contar las cosas que les pasan a los literatos. Sí, que no es mi caso. No, porque, efectivamente. Digamos que hay no sé si has nombrado la autoficción, ¿puede ser? Sí. Sí. Bueno, en todo caso, autoficciones hay de todo estilo, hay buenas y malas. El otro día Javier Cercas explicaba que las policíacas no son todas iguales, hay policíacas buenas y otras malas, y están... En el caso español se utiliza la palabra autoficción para denigrar al que escribe la autoficción. Sistemáticamente han encontrado este sistema para aplastar un libro que no les interesa o gusta. Por otra parte, yo jamás he hecho autoficción, si acaso en París no se acaba nunca, cuando no se hacía en este país tanta autoficción, ni mucho menos. Yo digo que la autoficción está en la Biblia ya, detrás de la Biblia hay alguien que crea una historia, ¿no? Por lo tanto, siempre está el escritor o escritora detrás de las ficciones, pero lo que en realidad quiero salvar es a la ficción misma, que es lo que yo hago, porque la autoficción la contiene la propia ficción. Entonces también, porque en mi caso, quiero aclararlo, escribo ficción desde un espacio que suelen ocupar los ensayistas o los poetas, es decir, es un yo, digamos, literario visible. Creo que esto es importante ver que en realidad es la voz de un ensayista. Por esto en ocasiones hay citas como las que practican los ensayistas. Y de hecho, lo que se significa en cualquiera de mis libros no es exactamente una trama, una historia, de estas historias que se cuentan cuando ganas el premio Nadal. ¿No? ¿De qué trata el libro? Dice, enseguida sabes el argumento. No es eso lo que se significa, sino en realidad en mis libros desde siempre, y más últimamente, se me significa, soy yo mismo tramando, pensando o escribiendo bajo el avatar de un narrador. De ahí que haya la distinción entre narrador y el yo, ¿no? De alguna forma son dos personas distintas. Entonces, muchos de los hechos reales de mi vida aparecen en el libro, en ocasiones transformados, como siempre los transforma la ficción, pero basados en la realidad. Pero eso no significa que sea autoficción en absoluto, por lo que he contado, ¿no? Y ese escritor, ese avatar de ese narrador, que en el libro deja de escribir, ¿se toma un periodo de excedencia? ¿Puede un escritor tomarse un periodo de excedencia? Sí, claro. Más que cae abatido por lo que acaba de escribir, que se puede leer en el libro, donde él aspiraba a ser un escritor de la altura de
de Paul Valéry, el escritor francés, que le parece su modelo, y dicho esto se queda mudo y está 3 años sin escribir, renuncia a la escritura, porque ve que no va a ser nunca un ensayista únicamente. Y no, un buen ensayista, quiero decir. Y esos 3 años de mudo, digamos, coinciden con el hecho de que empiezan a pasarle cosas extrañísimas. Y él va viendo que todo lo que le va pasando en las distintas ciudades que visita con motivo de diferentes cosas exigen a gritos ser narradas, es decir, que todo le conduce a narrar. Y naturalmente, pasados 3 años, le han ocurrido tantas cosas que ha de comunicar, digamos que a los lectores, que vuelve a la escritura a través de la narración. Cada avatar de mis libros es un avatar y una personalidad que está en un narrador que siempre es diferente. Algunos son muy inteligentes, otros menos, es decir, que hay de todo. Y forman parte en realidad de una obra única, como Salvando las distancias, lo que pasaba con Simenón, ¿no? Uh-huh. Que le dijeron, ¿cuándo escribirá usted su gran novela? Y dijo, pero si ya he escrito, lo estoy escribiendo. Llevo 200 novelas breves, pero que componen la obra, claro. Y los avatares siempre son distintos, naturalmente. Y hay también 2 características que están en esa gran novela global, Vilamatas, que son la levedad y el humor. Yo no sé si para usted son 2 cosas que no pueden, de las que no se puede uno despegar. Bueno, la levedad se nota porque toco en profundidad los temas. En definitiva, aparece siempre el aire, digamos, que emana a ras de suelo cuando llega el otoño, por decir algo, por el cual, en mi caso, es una levedad a costa del contraste para salvarse un poco de la profundidad de los temas que siempre he tratado. Por otro lado, la levedad no es una cosa que se haya practicado mucho en España. Torrente Ballester decía que solo se practicaba en las ciudades y lugares y regiones con mar, porque decía que viene de Cervantes se llamaba Cervantes Saavedra es gallego, y a él le parecía que el humor y la levedad venían siempre más bien de tierra marítima que no del interior. De hecho, bueno, yo recuerdo haber llegado por la noche con un amigo que íbamos a Sevilla, a haber parado en las lagunas en Riudera, territorio también cervantino, y solo había un bar abierto, un pub, y dijimos, vamos a ver qué pasa y tal. Y mi amigo le preguntó al camarero, muy adusto y solitario, ¿aquí en este bar hay marcha? Y aquí el camarero, de toda la vida, porque además parecía quijotesco, en el sentido de enjuto, delgado y serio, dijo, aquí no hay marcha. Quedó clarísimo. Me encanta, es una expresión que uso mucho, fíjate. ¿Sí? Sí. Seguramente sí. Casi todo el mundo detecta si hay marcha o no, ¿no? Sí, es fácil. Sí. Bueno, quería preguntarle también porque, me da la sensación de que está esa mención a Virginia Woolf y su habitación propia, y yo no sé si intenta hablar de una, o contar una versión masculina de eso del cuarto propio. De pronto quedé desconcertado porque escribí esto sin darme cuenta casi, porque llevaba tanto rato, horas y días y meses escribiendo sobre una habitación de Cortázar en Montevideo, que me di cuenta que todo el libro era la búsqueda de una habitación propia, en realidad, más que propia, auténtica, que no sé si existe, la habitación auténtica de cada uno, ¿no? Y me di cuenta de que había el cuarto propio de Virginia Woolf y escribí la frase que puede significar muchas cosas. Una de ellas, pues, que quizás los hombres no tienen una habitación propia, aunque piensen que la tienen, ¿no? De modo que... Y hay una anécdota muy breve que contaré, que en México me llevaron a un pueblo indígena, a la escuela, como formando parte de actos culturales, y cuando entré todos los niños y niñas que estaban alborotando muchísimo se quedaron calladísimos. Supongo que les asusté, porque la profesora estaba desbordada. En todo caso, les hablé de la habitación propia de Virginia Woolf, y estaba convencido de que me estaban entendiendo, y sí que me entendieron, pero de una manera brutal, porque a la hora de las preguntas una niña dijo, perdone usted, pero ¿cómo se hace para tener una habitación propia? Es decir, en fin, se sobreentiende, ¿no?, que vivía sin la posibilidad de una habitación para ella. Y nada, hasta aquí acaba, porque me conmovió, evidentemente. ¿Sí? Estaba yo hablando de otra cosa, en principio, y caí en tierra. Es cuando la realidad te invade, ¿no? Sí, aplastante, porque ya pasó a otro estado, claro.
En el libro se explica un poco también el fracaso de alguien que solo quiere ser ensayista. ¿Está esto? No, porque en realidad hace tiempo que inicio los libros con un tono ensayista que yo creo que recorre toda la narración, porque interviene el pensamiento. Asistimos en directo a lo que piensa el narrador. Y por lo tanto, precisamente en este libro yo creo que he conseguido la mejor combinación de todas mías sobre ensayo y narración. Había también una tesis de Gonzalo Sobejano, el crítico que vivía en Nueva York, gran crítico, que hablaba de mi literatura, también la de Javier Marías, y la titulaba con el concepto de novela pensamental, que bueno, pensamental no me gusta mucho el adjetivo, pero un poco la intervención del pensamiento y del ensayo dentro de la narración, ¿no? Ahora que menciona Marías, bueno, es cierto que usted y él pertenecen a una generación que cambió de alguna manera la literatura en español, ¿no? De formas diferentes. De formas diferentes. Y además él fue mucho más pionero en ese sentido, sí. Efectivamente, sí. De formas completamente diferentes, pero sí que es verdad que renovaron un panorama literario. Ha llovido mucho desde entonces. ¿Cómo ve la literatura ahora? ¿En qué momento literario, en qué escenario estamos? Bueno, yo estoy en ella perfectamente porque han pasado muchos años, pero también nunca entendía que me decían es fácil llegar, pero no tanto mantenerse. Y lo de mantenerse para mí era un verbo misteriosísimo, ¿no? Y además que pensaba, qué horror mantenerse, ¿no? Pero el hecho es que lo importante es poder continuar, es decir, y como veo la literatura actual, es una historia muy larga también. Veo cosas que me gustan muchísimo en español y en latinoamericano y otras que nada. Esto es como siempre en realidad, ¿no? Hay una presencia mayor de escritoras, sin duda, que es un fenómeno magnífico y que además a mí me alegra incluso, ¿no? O sea que... A mí también. Sí. Y hay otra cosa relacionada con esto, con esos textos pesadilla, ¿no?, que persiguen a los autores. ¿Usted cómo se lleva con sus novelas más citadas o más mencionadas? Bueno, hay Bartleby y compañía se han hecho hasta camisetas con la frase preferiría no hacerlo, que es de Melville, claro. Y en esta, en concreto, en la novela detesta el narrador una novela que tiene un título muy raro, pero que en realidad es Bartleby y compañía. Y la detesta porque le persigue siempre, bueno, porque parece que no haya hecho nada más, pero también le pasa con París no se acaba nunca. En fin, hay novelas que han quedado, pero es normal este fenómeno porque se adjudica. Cuando se habla de un escritor, García Márquez, se suele decir el autor de 100 años de soledad, aunque se utiliza mucho la crónica de la muerte anunciada para titulares de prensa, ¿no? Y todos vamos atados a tópicos, ¿no?, que hay sobre cada autor, pero es inevitable. Aquí me divierte mucho hablar contra mi libro Bartleby y compañía. Sin embargo, a mí el libro me gusta mucho, es decir, es un narrador él que está en contra de ese libro que se supone que ha hecho él, ¿no? En definitiva, también hay la ambigüedad, amor y odio, que siempre permanece en las relaciones también con algo. Y en eso de mantenerse que hablábamos antes, no sé si es mantenerse o renovarse, pero le leía que usa emoticonos. Bueno, solamente el que duda tanto, el que me soluciona la vida porque los otros me horrorizan, que también los utilizo para los besos, etcétera, pero bueno, no los veo mal tampoco, porque también el otro día citaba que Nabokov hablaba de que faltaba una palabra o algún signo que señalara que había ironía en la frase. Escribía esto en los años 70, ¿no? Que intuía que a veces hay que remarcar, tal y más como están los tiempos, que hay frases irónicas, ¿no? Bastantes, y aquí se olvida mucho el doble juego, una frase que parece dicha, que se entiende literalmente y es un error. Se ha entendido literalmente que me gusta Rafael, por ejemplo, ¿no? Y esto no es así. Tampoco me disgusta, me gusta más que antes, es decir, pero no significa que sea un seguidor de Rafael. Pero bueno, estas frases les falta un poco el captar la ironía en ocasiones por parte del lector. Dichas en directo se entiende más porque hay una sonrisa que puede captar el interlocutor que estás ironizando, sí. Quería preguntarle ya para terminar, porque sí, hay mucha presencia de cine en ese Festival de Cascais. ¿Cuál es su relación con el cine y por qué, si tiene alguna anécdota de este festival? Sí, este festival es el Festival de Lisboa, que se hace en poblaciones como Cascais o Estoril y también en Lisboa mismo, y que me han invitado en otras ocasiones. Lo lleva el productor, por ejemplo, de Wim Wenders, y acuden muchísimos cineastas que son muy admirados por mí, precisamente el cine que me gusta
En el libro cito a Jim Jarmusch, pero también está... A Skolomowski. Sí, Skolomowski, que sé que esté más olvidado, pero comí con él en una playa, sí. Pero que sé que muy bien, lo había seguido mucho en otra época. Y va muchísimos autores admirables, y todo lo que cuento, salvo lo de la habitación contigua, pues es bastante cierto. Recibí un impacto en la habitación, que era una voz que decía que había un incendio y que saliera al pasillo y saliera de ahí. Nunca me había pasado. Luego resulta que era un accidente en la cocina. Era un hotel demasiado moderno, de estos que una llama provoca que todas las habitaciones te digan que has de salir corriendo. Y es un festival que adoro, en parte porque fui para hacer una actuación, una lectura de una conferencia, acompañado de una amiga mía que cantaba canciones de Marlene Dietrich, y a los dos nos dieron un premio a nuestro cine. Yo no he hecho nunca cine, salvo cuando tenía 20 años. Entonces me encanta tener un premio de cine sin haber hecho nunca cine. Creo que la historia, la anécdota sería esta.